Muy bien, seguimos en QR. Ya está Daniel Menéndez para charlar con nosotros, es subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Daniel, bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Quiero que compartamos juntos un momento de la exposición del jefe de gabinete ante el Senado que habló, le preguntaron sobre la línea 134 para denuncias por extorsiones, por obligar a la gente por parte de las organizaciones sociales a ir a las marchas, entre otras cosas. Esto es lo que decía el jefe de gabinete. Una de las cosas que hicimos fue darle voz a gente que no la tenía, y esto se hizo con la línea 134, que se abrió para que todos aquellos que eran víctimas de extorsiones, amenazas o presiones, ya sea para participar en las marchas o en cualquier otra actividad, tuvieran un canal donde poder manifestar el problema que estaban sufriendo. En esa primera ocasión tuvimos 11.000 llamadas, y como contraste con ese número, con esas 11.000 llamadas, hubo solo 3.000 manifestantes. Desde entonces, los argentinos circulamos con tranquilidad y con libertad. Prácticamente no ha habido cortes de calles, y cuando estos han ocurrido, han durado pocos minutos. Hemos recibido en estos 5 meses casi 150.000 llamadas denunciando este tipo de actitudes. De estas 150.000 llamadas, casi 9.000 aportaron pruebas para poder avanzar con causas judiciales, cosa que se ha hecho, y como hemos visto esta semana, la justicia ya ha empezado a tomar acción. Bien, allí escuchamos al jefe de gabinete Nicolás Posse. Daniel, además, referente de Barrios de Pie. ¿Cómo le explicás toda esta situación, los allanamientos, los comedores que no existen, los chats que muestran que hay gente que está pidiendo, pasando lista a ver quién fue y quién no fue a una movilización? ¿Cómo le explicás al sector de la sociedad que legitimó también al gobierno de Javier Milei para el protocolo antipiquete, porque siente que los planes son para gente que no quiere laburar, porque hay curro, porque hay manejo de punteros? ¿Cómo le explicás al sector de la sociedad esto que está pasando? En primer lugar, que una parte es cierta, digamos, ¿no? Hay una línea que recepta denuncias. Esas denuncias del universo de 100 y pico de mil que se han planteado, 9.000 dieron curso, y creo que bastante menos están trabajando en la justicia, y que tiene que actuar la justicia para que esas situaciones de abuso, de, digamos, sectores que ante esa simetría de poder y esa situación que existe en los barrios populares, y que sería una buena política pública transparentarla, y que haya una línea de teléfono y que haya posibilidad de denunciar, pueda ayudar a que esas prácticas efectivamente la justicia la canalice, la penalice y se lleve adelante de la forma lógica de cualquier delito. Ahora, O sea, son prácticas que existen. por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que uno ve que ya llama la atención en cómo se presenta? Pensar que estas prácticas que expresan del universo del 1.300.000, las denuncias son el 0,3%. Es decir, el 0,3% de los beneficiarios expresó una denuncia que se canalizó a través de la justicia. Es decir, existe en una porción minoritaria dentro del universo de la política social. Obviamente que exista cualquier injusticia y cualquier hecho de abuso de poder, la justicia tiene que intervenir. Ahora, ¿qué es lo que uno ve? Que acá no se busca justicia. Acá no se busca generar una transparencia en la política social. Lo que se busca es desarticular la organización popular y la organización comunitaria. Y ahí ya vamos a otro nivel, digamos, la discusión. Porque uno podría decir que se transparente, que haya una línea donde se denuncie, que se plantee objetivamente cuál es el universo, pero que no, a partir de eso, se pretenda pensar que la organización social es la práctica del 0,3% que se expresa en esas denuncias. ¿Y por qué se lleva adelante esto? Yo creo que hay dos aspectos que... Primero, ¿qué es lo que han hecho? Han constituido una Gestapo social. Es decir, han utilizado, como en su momento María Eugenia Vidal, después, ¿no?, del gobierno, a través de denuncias periodísticas, se puso de manifiesto que había funcionarios del Ministerio de Trabajo que espiaban a dirigentes sindicales porque querían pasar una reforma laboral y querían extorsionar y amenazar con ir a la cárcel y apretar para que se denuncie. Acá están haciendo como primer elemento de obstáculo para construir un modelo de país con una miseria planificada, sacar del medio a las organizaciones sociales. Para eso, ¿qué hicieron? Una Gestapo social. ¿Qué es esto?
primero el ideólogo es Sturzenegger, claramente. Estamos ¿Qué es viviendo... Sturzenegger? Sturzenegger es el que está ideando la política de, digamos, tanto la ley bases como la estrategia del gobierno. Es quien ha planteado con claridad que para que pase el programa económico hay que afectar, lo dijo públicamente. ¿Pero qué tiene que ver con las denuncias? No, porque tiene que ver con una práctica que tiene que ver con afectar la organización que puede trabar o que puede cuestionar al gobierno, digamos, ¿no? Entonces, acá, operativamente, Patricia Bullrich está llevando adelante una avanzada que tiene que ver y que tiene la complicidad de sectores de la justicia y sectores del periodismo, que detrás de un hecho puntual y acotado a un universo pequeño quieren hacer ver a las organizaciones sociales como que esas prácticas son las prácticas mayoritarias, y no lo son. Entonces yo, me parece que... ahora, ¿por qué pasa? Porque las organizaciones sociales son un obstáculo, porque se movilizan, porque tienen una mirada distinta a este gobierno, porque las afecta directamente en su base social, en la situación de hambre y de dificultad que cotidianamente generan las políticas económicas, y porque tenemos una mirada distinta. Yo, digamos, este gobierno tiene una idea libertaria, cree en un modelo de país que es parte de los delirios que el presidente dice cotidianamente, cree que en la política social hay intermediarios y que no tendría que haber, y que el Estado tendría que retirarse de la asistencia social. Daniel, y yo, perdóname, termino. Sí. Yo creo en la comunidad organizada y tengo doctrinariamente una mirada distinta, y creo que no hay intermediación, que hay militancia social que organiza en los barrios y que eso tiene un valor, y que la política pública y la política social tiene el impacto mucho más consistente si hay una comunidad que está organizada. El gobierno quiere desarticular eso y utiliza estas denuncias para desprestigiar y desacreditar. Y si no fuera solo desprestigiar y desacreditar los medios de comunicación, hay una persecución judicial que va a encarcelar y que va a forzar de manera claramente, con la operación de Bullrich sobre la Cámara que intervino en esta causa y sobre el conjunto de la justicia, para poder mostrar que estas prácticas son las prácticas que hacen al común Daniel, de los claro, movimientos ahí viene sociales. Irina, que está siguiendo muy de cerca las causas, tiene mucha información. Pero ¿cómo sabemos, cómo sabe la sociedad si estos son casos aislados o es la esencia del funcionamiento de las organizaciones sociales, de las organizaciones piqueteras? Bueno, ahí hay un debate que tiene que ver con ideas, con intervenir en lo público, con mostrar cómo es la realidad, con dar la cara y discutir, digamos, con plantear que la organización social y la organización comunitaria... Mira, yo te voy a dar un ejemplo que nos define. Durante la pandemia, Patricia Bullrich se paseaba alrededor del obelisco quemando barbijo y llamando a movilizaciones. Mientras ella se paseaba por el obelisco violando las cuarentenas y generando todo ese tipo de situaciones, se morían compañeras que abrían los comedores comunitarios para atender la situación de hambre que se vivía por la situación social producto de la pandemia. Entonces, yo creo que en la sociedad hay que discutir valores. Yo creo en la solidaridad, creo en la comunidad organizada, no creo en que hay que pisarle la cabeza al otro. Estamos viviendo una situación donde desde el Estado y desde el gobierno se irradia la crueldad. Estamos en un escenario muy complejo, producto de muchos errores que generaron mucha bronca, y que esa bronca la canalizó este sujeto que está llevando adelante estas prácticas desde el gobierno. Y me parece que hay que discutir, hay que dar la cara, hay que explicar. Y bueno, obviamente, cuando uno está en prime time con periodistas que, digamos, deben vivir más tiempo en la Quinta de Olivos que en su casa, porque uno ve, digamos, periodistas de determinados canales que se la pasan promoviendo que las organizaciones sociales son casi células terroristas o casi la banda de los monos. Y la verdad que eso, digamos, obviamente reciben letra cuando van a la Quinta de Olivos y articulan un discurso para generar que esta situación cale en la sociedad. Irina. Daniel, vos decías, esto no es generalizado, ¿no? Pueden ser casos aislados. Uno lee el dictamen de Policita y parece que fuera un plan sistemático, ¿no? del fiscal. ¿Sabes qué me gustaría que nos cuentes? ¿Cómo se organiza una marcha? Por ejemplo, las planillas que aparecen ahora en algunos medios y que son supuestamente pruebas en esta causa, ¿qué significan? ¿Qué pasa en la organización de una movilización? ¿Cuándo se filtran estos comportamientos? Pasa que cualquier organización tiene mecanismos, métodos, procedimientos. Ahora, distinto es pensar que la gente que se moviliza en un
No digo que haya una porción donde se ejerce presión, extorsión y donde quedó claro con estos audios que existe y en buena hora que se pueda penalizar a quienes llevan adelante esas prácticas. Pero pensar que la movilización en reclamo ante la falta de alimento, ante la falta de trabajo, es en su mayoría por un producto de extorsión, a mí me parece que eso no cabe en una cabeza normal. Después que Pero son ideas que están legitimadas en un sector de la sociedad, Daniel, ¿eh? Bueno, pero por eso, porque hay... Por eso es buena la pregunta de Irina. ¿Cómo funciona? ¿Por qué sería imposible a partir de o que la extorsión explique una movilización por sí misma? Porque la organización social tiene que ver con, digamos, infinidad de tareas. La movilización en el centro o ante un reclamo es una parte menor de la tarea social que se realiza. La organización popular, la organización comunitaria, lleva adelante jardines, espacios comunitarios, espacios que atienden la violencia de género, comedores, cooperativas de trabajo. Hay una infinidad de tareas que se van resolviendo y que tienen mucha tradición y que están arraigadas y que tienen prácticas organizacionales, donde hay cuadernos, donde hay reuniones, donde hay roles, donde hay tareas que se realizan como en cualquier organización. Ahora, la movilización es una movilización en un reclamo donde se discuten las asambleas. Después vos me decís, hay sectores que llevan adelante aspectos de no explicar o con carácter extorsivo. Por supuesto, quedó evidenciado y ya se sabía y nosotros promovimos. O sea, no es una novedad. Pero esto sucede hace 10, 15 años. Lo que no es real es que el corazón de la organización comunitaria tenga que ver con estas prácticas. Y ahí es lo que genera bronca. Porque acá nos van a ver un montón de militantes sociales que se rompen el lomo, que hay muchas dificultades sociales en el barrio, acá ha entrado mucha dificultad para organizar el trabajo, para que los pibes vayan a laburar, para que las cooperativas de trabajo lleven adelante las obras que hay que realizar, para que los comedores puedan tener sustento. Hay mucho esfuerzo. Y la verdad que este esquema casi mafioso de aprieta a la organización comunitaria, que es de lo mejor que tiene nuestra sociedad, aún sabiendo que puedo estar en minoría, no me importa, yo es lo que pienso. Yo creo que la militancia social es un acto de amor, que es un acto de solidaridad, que vale y que hay que reivindicarlo. Y bueno, y si eso va al costo de que los poderosos estigmaticen o que haya, obviamente, te da mucha bronca que 3 o 4 imbéciles que llevan adelante una práctica irradie sobre el conjunto, bueno, da mucha bronca, ¿no? También, por supuesto. A ver, a mí el tema de cómo van limpiando la planilla, no sé, Tolosa Paz bajó 87.555 personas que no estaban bien anotadas y me parece una cifra muchísimo más importante de lo que se está hablando ahora. Ahora, a mí lo que me preocupa es justamente lo contrario. En la provincia de Buenos Aires está faltando comida, como también en comedores de la capital, pero esencialmente donde más se sufre es en la provincia de Buenos Aires y donde empiezan los estallidos cuando hay hambre. ¿Ustedes están pudiendo suplir lo que no hace el Estado Nacional o lo dejan a manos de que espere llegar la comida del Estado Nacional? ¿O pueden resolver algo? Porque debería ser una prioridad. No, el Ministerio de la Comunidad tiene y reforzó todas las partidas que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. Es una porción gigantesca de asistencia alimentaria que se va a través de las escuelas. Obviamente hay una asistencia que se recortó de 44.000 comedores, que incluso se presenta públicamente el gobierno a decir que la mitad no existe. Bueno, macanudo. Ahora, la otra mitad existe, ¿y por qué no la asisten? Digamos, ¿no? Acá ni siquiera tiene que ver con un esquema de resultado fiscal. Acá lo que quieren hacer es que la gente no vaya más a los comedores, se desorganice el comedor, se desorganice ese espacio de organización comunitaria, porque le molesta a la organización comunitaria, porque la gente no va forzada a las movilizaciones, va forzada al comedor porque necesita comer y porque son espacios donde es el primer obstáculo para que avance un plan de miseria sistemática que está pensando este gobierno. Y ahora, cuando uno empieza a ver los resultados legales que va a tener la ministra Petovelo, así como se va a destapar... Por no mandar la comida a los comedores. Claro, va a ir presa. O sea, tiene destino de cárcel. ¿Petovelo va a ir presa? Sí, porque hay fondos que manda el PNUD, que son fondos internacionales, que están destinados a comprar
la comida para mandar los alimentos y se están destinando a gastos corrientes del ministerio. Es decir, está claramente incumpliendo deberes de funcionario público al margen de la crueldad que implica por una decisión política, porque acá de vuelta no es que se están ahorrando por una cuestión fiscal el gasto de los alimentos. Lo que quieren es que los comedores no existan más porque es un espacio donde los vecinos se organizan, donde las organizaciones comunitarias discuten y quieren debilitar, que es lo que señala, y te decía al inicio, señala Sturzenegger, hay que debilitar a los factores de presión para que el plan económico pueda pasar sin cuestionamientos o con el menor cuestionamiento posible. Entonces, hay una enorme crueldad, son unos miserables, la verdad que hay una bronca porque están haciendo del Estado una organización criminal, ¿no? Lo que venían a decir que el Estado era, bueno, están poniendo al Estado como una organización criminal que persigue la organización comunitaria, no solo con una situación fiscal, digamos, de achicar gastos, sino desorganizando porque saben que ahí es un germen de cuestionamiento a su política económica. Esto es así y eso explica que hechos puntuales y absolutamente minoritarios de la representatividad que tienen los movimientos se impregnen en el prime time de los grandes medios de comunicación que van a la Quinta de Oliva a pedir el libreto que tengan que decir y que de esa forma puedan generar o piensen generar una situación donde el cuestionamiento social no se haga presente. Y eso es lo más grave y me parece que es importante mandar un mensaje a la militancia social. Hay que redoblar esfuerzos, hay que estar con la frente en alta, hay que salir a discutir. Si hay malandra que hace las cosas mal, que no manchen la enorme expresión de amor al pueblo, al prójimo que expresan la organización comunitaria y que no tiene nada que ver con la actitud miserable que expresa la ministra Bullrich y este gobierno. Daniel, gracias por haber venido. Gracias a vos. Que estés bien. Cambiamos